La casa de la casa. La casa de la casa. La casa de la casa. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a La Casa de la Casa. Soy Ismael López de Casa Antillón y hoy seré el anfitrión de este episodio. Es el primero de la tercera temporada del podcast que hemos ideado junto a Casa Antillón, junto a Marina Povedano, Nuria Moliner y Hyper Studio. Este espacio que hemos creado es una excusa para desafiar la disciplina. Como sabéis ya, después de tantas temporadas, no solo hablaremos de arquitectura ni de lo que siempre hablan los arquitectos. Por ejemplo, en el episodio de hoy vamos a hablar de algo que puede parecer ligero, pero que dándole vueltas estos días y según mi criterio, creo que puede ser algo que estructura cómo habitamos este mundo, ¿vale? Hablo nada más y nada menos que del juego. Y para ello tenemos la suerte de contar con Victoria Acebo y con Begoña de Abajo, o como yo las llamaba ayer, Vic y Beck. Son dos arquitectas, docentes y para nosotros absolutos referentes actuales de la arquitectura en España. Ambas codirigen sus propios estudios de arquitectura, de Abajo García y Acebo por Alonso. Ambos estudios son multipremiados, han estado en todas partes, pero para mí sois profes. Para mí sois profes de la escuela. Begoña fue profesora mía, de hecho repetí curso con ella voluntariamente, no lo repetí porque ella quisiera. Estábamos en el aula de Almudena Ribot, no hace tantos años, cuando tú comenzabas tu carrera como docente. ¿Y qué puedo decir de Begoña? Es una de las mentes más brillantes que tenemos trabajando actualmente en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Tenía unos comentarios tenaces, duros, pero que te cambiaban la manera de entender el proyecto. Tus comentarios hicieron que el curso de Ribot a día de hoy sigamos recordándonos en el estudio de ese curso, ¿no? Y de lo que aprendimos en ese momento. Además tiene una tesis sobre los juegos de construcción infantiles y de cómo a través de ellos podemos aprender herramientas para los proyectos arquitectónicos. O sea que el tema nos va al pelo y esperamos aprender muchísimo de Begoña. Victoria, que no fue profesora mía, si tuviera que buscarle una parte a Victoria dentro de la escuela, para mí sería el patio de recreo. ¿Por qué? Yo creo que Victoria ella está donde estén los alumnos y las alumnas. Eres una estrella dentro de la EDSAM, una superestrella. Tienes luz y guías a alumnas y alumnos a encontrar su propio camino dentro de su corta trayectoria en la EDSAM y luego yo sé que tú sigues con ellos más allá. Con lo cual eso ya es suficiente para estar hoy aquí hablando de juego, hablando de cómo jugamos con la arquitectura y nada, no puedo estar más contento de estar con vosotras, así que bueno, primera pregunta, ¿qué tal estáis? Pues después de esta presentación a mí me has dejado muy tocada, muchas gracias, me ha encantado. Yo a punto de ponerme a llorar. Soy pelota, soy Ay, muy qué pelota bonito. y eso Porque que no me van a muy poner bien. nota. Estamos muy bien. Estáis Sí. muy bien, Sí, ¿no? muy bien. Me ha gustado, fenomenal. con muchas ganas. Nosotros en el podcast siempre comenzamos con una primera pregunta, independientemente del tema, y es una pregunta en la que nos queremos meter de lleno en vuestra casa. Preguntamos, ¿cómo es vuestra casa? Aquí yo le quiero dar un poco de cambio a esta primera pregunta, a esta tercera temporada, entonces ya podemos permitirnos un poco de cambios. ¿Qué juego os ha dado vuestra casa? Yo soy Begoña, hablabas ayer de has llevado el estudio a tu casa, has traído peques, ahora tenéis una casa que seguramente haya sufrido, Juego. ¿no? Está llena de juego. Antes de responder a la pregunta de cuánto juego da, efectivamente, Carlos y yo tenemos 2 niños pequeños en edad de jugar mucho, con lo cual en la casa se juega mucho. Pero sí, la casa da juego, te cuento por qué. Nosotros, tú conociste un estudio pequeñito en el que empezamos la práctica profesional, pero cuando nació nuestra primera hija nos mudamos a un piso en el que introducimos el estudio. Y era una casa con muchísimas habitaciones, muchísimos tabiques, un pasillo enorme, interminable. Y lo primero que hicimos fue tirar todos esos tabiques y posicionar tres núcleos húmedos, 3 baños que organizan todo el espacio. Y entonces nuestra nueva casa no tiene puertas,
solo tiene en torno a esos baños estanterías, armarios, correderas, que permiten cómo organizarlo todo. Eso ya da pie a que todos podáis imaginar que sí da juego. Pero el ejemplo más claro de que da juego es que nuestros hijos nos piden a menudo que cambiemos la casa. Ellos dicen, vamos a girar la casa. Porque en el espacio diáfano, digamos en el espacio principal que queda más abierto, solo tenemos un sofá y una mesa de comedor. Y la posición de esos dos muebles cambia con bastante asiduidad. Entonces es algo que para nosotros es muy importante porque quizá no fuimos súper conscientes de que eso iba a cambiar con tanta asiduidad como lo está siendo en la actualidad, porque los muebles tienden a parecer que pesan poco, que se mueven fácil, pero acaban quedándose fijos. Tendemos a proyectar la arquitectura, casi los enchufes están colocados en función de dónde va la cama o dónde va el sofá. Y la realidad es que nosotros, pues en función de dónde queremos poner la mesa de comedor, dónde queremos tener el sofá, ese espacio cambia con bastante facilidad. Eso da bastante juego. Sí. Y ya la segunda parte, que también creo que tiene que ver un poco con esta idea de dar juego, es que vivimos en una zona de Madrid rodeada de parques, muy cerca de la Casa de Campo, del Parque de la Bombilla. Y eso sí que da juego en una ciudad como Madrid. Hombre, estoy completamente de acuerdo. Yo también vivía cerca de Casa de Campo y lo echo de menos. ¿Y Victoria, tu casa da juego también? ¿O...? Pues mira, sería injusto que dijese que en mi casa no da juego. O sea, mi casa claro que da juego, pero si soy sincera, os diría que no da todo el juego que yo desearía o soñaría. A ver, soy una privilegiada. Vivo en el centro de Madrid, en una casa en el centro de Madrid. Para mí esto es muy importante porque me siento muy urbana y como que tengo la necesidad de estar conectada con la ciudad y con sus dinámicas culturales. Es una casa muy grande, es una casa de estilo decimonónico de principios del siglo XX, con techos altos, motivos decorativos. Tiene muchas ventanas y muchos balcones, tiene mucha luz y tiene delante un árbol que es un precioso plátano de sombra de 20 metros, más de 20 metros, que nosotros le hemos puesto de nombre Julio. Es Julio. Dentro de la casa vive también una araucaria que me comprometí a cuidar porque pertenecía a la madre de un amigo que falleció. No había muchos sitios donde poder seguir criando en un interior una araucaria y me comprometí con ella. Y bueno, la casa da el juego, o sea, es una casa donde en la cocina se han bebido muchas cervezas, ha habido mucha fiesta, nos ha permitido durante estos años conciliar la crianza de nuestros 3 hijos con la actividad profesional. Y digamos que es una casa normativamente bella. Es una casa que responde a esos estándares arquitectónicos que no puedo dejar de decir que es una buena casa, ¿no? Yo te estaba pidiendo si alquilabas habitaciones. Pero tú me preguntas si da juego. Bueno, ella, además, esta casa nos dio una cosa que era muy importante, que nos dio la paz después de un proceso de acoso inmobiliario que vivimos en la calle Sagasta en el año 2017 por parte de una SOCIMI, una estructura de esas societarias que se inventa el capital, ¿no?, para hacer especulación inmobiliaria y que nos causó muchísimo daño y muchísimo dolor. Una SOCIMI, por cierto, con nombre, parece un poco broma, pero no lo es, con nombre de un arquitecto tratadista del siglo I a.C. Bueno, tenía que ser nombre de arquitecto, ¿no? Entonces, después de ese periplo y de estar sometidos a un acoso inmobiliario, que lo vengo a contar porque creo que eso que os decía, que me interesa mucho estar conectada con la ciudad y creo que entender la ciudad significa entender el mundo y viceversa. Me parece muy revelador, ¿no? O sea, que nos estén pasando estas cosas dentro de esta ciudad y creo que de alguna manera hace una radiografía de las derivas hacia dónde va o los tipos de futuros que estamos construyendo. Entonces, esta casa me da ese juego, pero recuerdo, antes de estar en esa casa en la que sufrí acoso inmobiliario, que viví en una casa que era muy pequeña, muy incómoda, hacía un frío horroroso en invierno, hacía un calor horroroso en verano.
el viento le azotaba y recuerdo una vez que tuve que esconderme con mi hijo bebé en el cuarto de baño porque era como vivir en un barco, estabas expuesto a todo, que tenía como una terraza muy grande con unas vistas alrededor y una piscina. Y esa casa, a pesar de su incomodidad y de no responder, digamos, a unos cánones arquitectónicos, era una casa que todos nosotros, o sea, mis amigos, mis amigas, la recordamos como la casa que despertaba la fantasía, que estaba pensada para disfrutar, para el ocio, y no cumplía con ninguno de los requerimientos, digamos, que tiene que tener una arquitectura como, digamos, normativa. Entonces, esto lo cuento porque me hace reflexionar, ¿no?, en dónde, cuáles son las condiciones que asignamos a la arquitectura de confort y dónde, fuera de esas líneas, donde existen puntos de fuga, digamos, que son los que permiten que entre dentro del habitar otras maneras de experimentar la arquitectura y de vivir que están relacionadas con el disfrute y con conectar con la arquitectura de otra forma. Bueno, de hecho, uno de estos grandes puntos de fuga o tal podría ser esta palabra que hoy nos trae aquí a los tres, que es el juego, ¿no? Cómo nosotros podemos jugar con la vida, pese a esto que nos cuentas, absolutamente dramático y que sucede hoy a día en Madrid, que me parece muy acertado traerlo a este podcast, a la Casa de la Arquitectura, ¿no? Este drama que vivimos en la ciudad de Madrid con la vivienda actualmente. Pero bueno, tenemos horizontes, ¿no? Y hay horizontes como el del juego que seguramente nos puedan, ¿no?, dar como esperanzas y maneras de encontrarnos dentro de este sistema tan horrible, en realidad, bueno, y con sus cosas buenas que tenemos ante nosotros, ¿no? Yo, para hablar del juego, había pensado en hacer, se me ocurrían muchas cosas y es una palabra tan grande, tan amplia, ¿no?, que yo decía, no se me ocurre ninguna manera de simplificarlo o de reducirlo, con lo cual decía, bueno, pues, ¿por qué no? Para esta conversación no hablamos de 4 juegos que para mí han sido importantes en mi vida o me han definido, pero bueno, que considero que también son bastante universales, ¿vale? Los juegos que he elegido para este tema serán los Playmobil, en primer lugar, luego será el baloncesto, hablaremos de las cartas y hablaremos por último del ajedrez. ¿Por qué elijo los Playmobil para este primer juego? Yo tengo un recuerdo, ¿vale? De pequeño, los Playmobil para mí eran mi juego por elección. Yo pedía siempre por mi cumpleaños el nuevo Playmobil, la última isla del pirata de Playmobil, y recuerdo mucho subir al trastero de mi casa a jugar a los Playmobil, ¿no? Al final son unos trocitos de plástico con los que tú te inventabas historias. Lo traigo también porque tengo un recuerdo en el que fue un día que yo subí a jugar a ese trastero en el que yo tenía mi casa, y es la primera vez que se lo cuento a alguien, de hecho, no lo había pensado hasta ahora. Recuerdo aquel día en el que yo subí al trastero, quise jugar con los Playmobil y ya no me salía. Intenté inventarme una historia y no había, ¿no? Y yo decía, mis chicas, ¿con qué habrán jugado, ¿no? ¿Cuál será esta historia? ¿Cuál sería su juego favorito? Y también cómo vivieron o si os acordáis de este momento de transición, ¿no? En el de, oye, ¿dejasteis de jugar en algún momento o habéis continuado de alguna manera? Sé que ambas sois madres, me parece interesante también hablar de cómo cuando tienes un hijo probablemente, ¿no?, vuelvas a tener que inventarte historias con los juguetes, que eso a nosotros pues ya no nos pasa tan a menudo. Y incluso si quisiéramos hacerlo, a veces ni podemos, ¿no? ¿Cómo vivís esta relación con los juguetes? Qué bonito empezar así, ¿no? Como por este recuerdo infantil. Es cierto que a mí me cuesta mucho recordar, así como en concreto, con qué jugaba, porque jugaba con muchas cosas, pero lo que sí que es verdad que me pasa es que ahora a través de mis hijos recuerdo cosas que yo hacía que veo proyectadas en ellos. O sea, que yo les veo jugar y me acuerdo de cómo jugaba con mi hermano, lo que juegan entre ellos, ¿no? Quizás sea muy friki decir esto, pero una de las cosas que más recuerdo hacer es construir casas con cualquier cosa, desde construir casas con Lego pequeñitas a coger los cojines de Sky del sofá de mis abuelos y construirnos fuertes y meternos dentro, ¿no? Y eso es algo que hacen nuestros hijos
bastante recurrentemente, ¿no? Entonces hay algo ahí como de no solo imaginar con ellos, sino recordar nuestra infancia a través de ellos porque les ves haciendo cosas que te recuerdan que tú también hacías, ¿no? Que aunque han cambiado muchas cosas, algunas no cambian tanto, ¿no? Y luego me hace gracia esto de los Playmobil porque yo no recuerdo jugar tanto con Playmobil, pero Carlos sí que jugaba mucho con Playmobil. Y en nuestra casa hay muchos Playmobil también. Y me hace gracia porque todos asociamos determinados juegos a determinado tipo de juego. Por ejemplo, los Playmobil los asociamos a ese mundo imaginario en el que con los muñecos ya el propio muñeco, ¿no?, como que dirige hacia determinado juego, si es la isla de los piratas o si es el coche de los bomberos. Parece que ya hay algo condicionado ahí, pero en realidad tú puedes romper esas reglas y jugar con un bombero a que es un pirata, ¿no? Pero más allá de ese juego imaginario, yo he visto a mi hijo jugar con los Playmobil a colocarlos ordenadamente uno detrás de otro en fila perfecta, como otro tipo de juego que sería más propio de un juguete de construcción que de un Playmobil. Es decir, que hay algo como muy bonito, yo creo, del juego, así por hilar un poco la conversación con lo que tú decías, que es que en realidad está mediado por los objetos que lo producen. Todos esos objetos tienen una serie de reglas inherentes, como puede ser la figuración del Playmobil que pertenece a determinado kit, pero luego si tú transgredes esas reglas pueden convertirse en otra cosa, ¿no? Sí, no dejan de ser como, ¿no?, trocitos de plástico que tienen colorines y puedes interpretarlos, o puede ser una cosa abstracta, ¿no? Una figurita de cierto tamaño. Sí, o dar pie a otro tipo de juego que no es el que se le espera al Playmobil, ¿no? Que es como esta cosa como de colocar en orden de color los Playmobil. Pues es otro tipo de juego muy distinto al que se espera, quien comercializa el Playmobil, ¿no? Pero el propio objeto da pie a ese otro tipo de manera de jugar. Me hace gracia que hables de jugar a las casitas, porque yo también venía pensando, y una de mis primeras ideas, en vez del Playmobil, era las casitas. Me parecía un poco obvio hablar de las casitas en la casa, de la arquitectura, era como... No, pero me acordaba de las casitas que hacíamos. Mi tía era estanquera, nosotros hacíamos casitas con cajas de tabaco. O sea, imagínate eso en los 90, o sea, en mi fachada era el cartel de Marlboro. ¿Y tú, Victoria, jugabas a las casitas o a qué jugabas de pequeña? Bueno, yo recuerdo, o sea, jugué muchísimo tiempo a coser. Bueno, y también había un juego que se llamaban las mariquitas, que eran como unos recortables, pero que yo fabricaba. Yo hacía como los cuerpos, ¿no?, de personas, y luego me inventaba como esos trajes que les iba poniendo por encima, pero que además eran trajes como en 3D. O sea, recuerdo que de vez en cuando les ponía como papel de seda que iban como haciendo las faldas, tal. Entonces, tengo muchos recuerdos vinculados a la fabricación de todo esto, y también muy relacionados con la costura, pero porque para mí construían un tipo de imaginario que me ayudaba un poco como a ir más allá de la realidad que estaba viviendo, ¿no? O sea, el coser me permitía de repente coger una camisa, cortarle algo y me lo ponía. O sea, yo vivía en una casa con mis padres que era una casa que no me gustaba, y pensaba en que quería cambiarla, pero claro, yo como niña no tenía medios para cambiarla. También pensaba que los muebles los quería cambiar y no me gustaban, pero tampoco tenía medios. Lo único que como niña tenía acceso era al hilo y a la tela, y era yo creo que fue mi primer contacto con el primer, digamos, espacio de transformación que viví. Pero bueno, de los juegos también recuerdo otro tipo de juegos, ¿no?, que me ayudaron a entender, por ejemplo, cómo se reproducen a través de los juegos determinadas estructuras culturales y sociales. O sea, recuerdo en el patio del colegio jugar a indios y vaqueros, y que yo me sorprendía muchísimo porque yo tenía clarísimo que iba a estar en el grupo de los indios, de las indias. O sea, no entendía cómo había personas que pudiesen jugar y ocupar la posición del grupo de los vaqueros, porque me parecía que era como el grupo que venía a expoliar, a colonizar, a imponer una cultura. Y yo ya recuerdo como muy de niña, como el no entender muy bien estas cosas de cómo puede haber personas que estén dentro del grupo de los vaqueros. Es verdad que luego al final, claro, a mí lo que me interesa de los juegos es pensar en qué tipo de imaginarios movilizan, ¿no?
Entonces, hay unos juegos que movilizan un tipo de imaginación, por ejemplo, que a mí no me interesa nada, que son los juegos competitivos, ¿no? Los de a ganar, los juegos cuyo objetivo es imponerse sobre el otro. A mí esos juegos en realidad me interesan muy poco y me interesaron muy poco de pequeña. Y luego, sin embargo, hay otro tipo de juegos que es el fin en sí mismo, ¿no? El fin de hacer algo y parece que no va a ningún sitio. Y ahí creo que, claro, entra la cuestión de la fantasía, que me parece muy bonito, la fantasía, entenderla. Creo que esto lo define así Sara Torres y me parece como muy bonito, que dice que son como los escenarios mentales o psíquicos que ordenan nuestros deseos. Las fantasías son como escenarios que ordenan nuestros deseos. Entonces, ¿cuáles son los deseos que hay en un niño, ¿no? Detrás de un juego? Eso me parece como muy bonito. Entonces, cuando vemos a una niña que juega a planchar, en realidad está reproduciendo unos deseos que vienen, digamos, como infiltrados por una estructura cultural dominante que nos acaba atravesando y acabamos como reproduciendo como esas acciones. Pero cuando vemos a una niña con un Playmobil que pone a hablar a un Playmobil con Barbie y con un oso de peluche y los pone a hablar entre ellos, a mí me parece que hay unos enunciados como alucinantes con capacidad de transformación. Entonces, el juego, digamos, que me interesa, que intento promover con mis hijos, aunque me salga fatal, y no les encante Fortnite, o sea, no estamos hablando de esto, pero a mí me interesa como ese tipo de juego que es capaz de construir una imaginación que se escape de los relatos dominantes y que sea capaz de hacernos entrever otras maneras de vivir. Claro, es como los niños cuando se ponen a jugar, ¿no? Y se inventan estas historias. ¿Os habéis fascinado alguna vez con alguna historia que estuvieran hablando? Porque yo a veces cuando estoy con los hijos de mis amigas, que son los niños más cercanos que tengo, me fascino, ¿no? De escucharles hablar y decir, mírales, como son personitas, están hablando entre ellos, tienen su personalidad y están inventándose, ¿no? Como esas cosas. ¿Hay alguna cosa que os acordéis de algo que hayan dicho que digas, madre mía, es que esto... Yo pienso todos los días que debería llevar un cuadernito anotándome todas las anécdotas que se me van olvidando por el camino, porque tendría miles y ahora mismo así como improvisada no sé si me acordaré de alguna. Pero es fascinante escucharles jugar, porque tiene algo ese juego precisamente con esto que decías, Victoria, como de hacerse entender en el mundo, ¿no? Como de entender el mundo bajo sus propios ojos, ¿no? O sea, es verdad que hay mucho juego de imitación, ¿no? Que viene de reproducir lo que ellos ven. Yo creo que por suerte... Yo en mis hijos veo que mi hijo juega a planchar igual que mi hija. No sé si... o sea, hay muchas cosas que todavía hay que cambiar, pero hay cosas que es inevitable del propio desarrollo, ¿no? Que los niños jueguen a imitar ese mundo de adultos porque les ayuda como a entender el mundo. Pero creo que hay también algo como muy interesante en que el juego no se divida en dos mundos. Es verdad que llamamos juego a algunas actividades que solo tienen la finalidad de ganar o perder. Pero entre medias hay un espectro de juegos. Quizá a mí me interesaron mucho los juegos de construcción porque están en un limbo, ¿no? Es como que no son ni un juego súper reglado, pero tampoco son un juego propio solo de la imaginación, porque entre ellos tienen sus propias reglas, ¿no? Y entonces, me parece que es bonito cuando veo a mis hijos que empiezan a jugar, a imaginarse lo que no son, y el propio juego les deriva en otra cosa, que a lo mejor acaba siendo, pues están jugando entre ellos a ser dos animales distintos y es más propio de la imaginación, de crear su mundo de fantasía, pero al final esos dos animales acaban jugando a tener un reto entre ellos que se acaba convirtiendo en el juego opuesto, ¿no? O sea, como que hay algo como en observarles jugar desde fuera, que es la evolución del propio juego, ¿no? Que va cambiando en el proceso de jugar. Que es una cosa libre, ¿no? Al final, o sea, es libre asociación entre ellos, no... Al final, ¿no? Parece que no tienen definido lo que es jugar, simplemente es algo que están haciendo y para ellos no está tan definido esos límites. Eso es muy interesante. Pero te quería decir que al final, o sea, como que esas estructuras culturales normativas acaban atravesando los cuerpos de las niñas y de los niños. Y en mi caso, por ejemplo, que tengo 3 chicos,
he intentado como construir en ellos o alimentar en ellos otro tipo de imaginarios, ¿no? Lo he intentado, pero realmente, bueno, pienso que alguna vez acabará saliendo por algún lugar, ¿no? Pero en realidad yo me doy cuenta de que esas estructuras son muy potentes y es muy difícil luchar contra ellas y sacar, por ejemplo, digo los chicos porque creo que las mujeres, gracias a nuestras madres, hermanas y toda la teoría feminista que nos ha ido arropando, ¿no? Hemos sido capaces como de refundarnos en algunas cuestiones y digamos que hemos intentado como construirnos de nuevo. Pero creo que el mundo masculino, o sea, infantil masculino, tiene que, bueno, el infantil afectado, ¿no? Pero el mundo masculino tiene que esforzarse en construir nuevos imaginarios más allá de la bélica patriarcal. O sea, lo digo en serio, o sea, me parece como... me encuentro reiteradamente imaginarios en los chicos de competición, sí. Y los propios de lucha. juegos, muchos de los juegos que se comercializan en kits diferentes tienen el kit rosita para las niñas y el kit azul y de acción para los niños. O sea, que es que eso está muy perpetuado. Claro. En cualquier tienda de juguetes es bastante increíble cómo los pasillos del rosa y del azul siguen existiendo, que es algo completamente obsoleto ya, yo creo, en nuestro día a día. Y pero como, eso sigue estando de hecho, muchas veces ya están empezando a construirlos, ya no en agentes activos del juego, sino en voyeurs del juego. Entonces, en realidad ellos ya están jugando siendo unos voyeurs de quien juega, ¿no? El ver a gente jugando, ¿no? El ver a gente jugando, tal. Entonces, bueno, esto me parece interesante, o sea, sobre todo a quienes tenemos la responsabilidad de educar a chicos. Creo que hay muchísimo territorio por construir y que es muy interesante como intentar sacarlos de esas estructuras culturales tan dominantes. Uh-huh. Hablas de habéis hablado también, incluso ahora ya empiezan a aparecer la palabra reglas, ¿no? Que yo creo que es fundamentalmente, o sea, es fundamental si hablas de juego hablar de reglas. Para hablar de reglas, yo había pensado hablar del segundo juego, que era el baloncesto. El baloncesto me parece interesante traerlo, ¿no? Porque es un juego, pero es un deporte. Y estos deportes de los que decimos jugar a, ¿no? Como jugar a fútbol, jugar a baloncesto, jugar al tenis incluso, que tienen esta condición de reglas. Tú no dices jugar a surf, ¿no? Es más una cosa técnica. Y es de grupo. Me gustaría saber vosotras, o con vuestros hijos, o también vosotras en vuestro día a día, cómo tenéis la relación con los juegos de equipo, ¿no? Con estos juegos de estilo baloncesto, fútbol. ¿Habéis jugado o vuestros hijos? Victoria ha dicho que no le gustan nada, que los odia los juegos de competición. ¿Real? Sí. Pero ¿cómo tenéis esta relación con este tipo de juegos? Pues, a ver, que has hecho varias preguntas. Muchas. Yo competía porque hacía natación y el mundo del equipo que se construye en torno a un deporte durante la infancia a mí me aportó muchísimas cosas positivas. Pero creo que, volviendo más en concreto a la pregunta que planteas de deporte, de equipo, porque la natación tienes equipo, pero también participas individualmente. Estos equipos como el fútbol, el baloncesto, que efectivamente tienen esta connotación clara de competir a ganar, tienen una segunda manera de mirarlos muy distinta, que es que no siempre se juega al fútbol para ganar un partido. Es decir, que también hay como otra manera de ver esos deportes como de entretenimiento y puedes ver a niños tirando a una canasta sin el objetivo de a ver quién gana, ¿no? Como que lo interesante para mí de leer esos juegos, digamos que la parte de entenderlos como pura competición es una acepción del juego muy particular. No, es que el juego es tan amplio que es que en inglés se diferencia más, ¿no? No es lo mismo el play que el game, pero el juego en español tiene tantas acepciones que entender el deporte como juego es una acepción muy distinta del término juego que yo creo que veníamos hablando hasta ahora, ¿no? Pero el fútbol o el baloncesto, por hablar en concreto de esos dos deportes, creo que aunque son deportes,
pueden entenderse como juego cuando de lo que dependen es, como decía antes, ¿no? de los elementos que los median. Es decir, tú puedes ver a gente jugando al fútbol sin ningún campo, en espacio, hasta con escaleras. Yo he llegado a ver gente jugando al fútbol en la explanada del Reina Sofía, con escaleras delante del conservatorio. Y simplemente lo que tienen son 2 sudaderas puestas en el suelo y el simple hecho de marcar un lugar por donde tiene que pasar un balón es la única regla de jugar, pero no es un juego en el que tenga que estar como fijado el objetivo de a ver quién marca más goles, sino de jugar con la pelota, ¿no? Y creo que hay 2 maneras de entender esos juegos, como deporte súper reglado, que recibe la acepción del juego más cercana al play, y el juego más libre de jugar, de la actividad del deporte, que no siempre está mediado por el objetivo de ganar, ¿no? Yo traía el baloncesto porque me acuerdo que en el colegio, no es un juego además que te sientes obligado a veces a jugar. Yo de pequeño me apuntaron a baloncesto cuando yo no me gusta nada el baloncesto, nunca me ha gustado. Y pues cada fin de semana tenía que ir a jugar a baloncesto y tenías que pasártelo bien y tenías que tener esta cosa de, bueno, vamos a ganar el partido. Y al final yo siempre estaba en el banquillo porque odiaba jugar a baloncesto. Claro, para mí ese juego nunca fue un juego que disfrutase, sino que era un juego que casi como que te imponen, ¿no? Porque parece que tienes que aprender a jugar al equipo con las reglas del juego y que se te tiene que dar bien y no te creas, no es... Estoy de acuerdo contigo, no es lo mismo play que game, ¿no? Por eso traía esta relación entre los juegos de equipo y también tienes que aprender, ¿no? O sea, al final nosotros, por ejemplo, ¿no? Tienes un estudio, tienes más personas, tienes que relacionarte con la gente. Me gustaba traer esta cosa. Bueno, a mí me encantaría, o sea, me encantaría que fuese así lo que tú describes, pero yo pienso que el deporte esconde unos falsos valores. O sea, que siempre, de hecho, con muy buena voluntad, apuntamos desde pequeñitos a nuestros hijos. Mis hijos han hecho, yo creo que han pasado por todo. Ahora les encanta el fútbol. Y ella lo odia el fútbol. Pues mira que yo de repente me he hecho fan del fútbol a mi edad. Bueno, nunca es tarde. Pues, pero en el fondo yo he experimentado, o sea, como madre que acompaña algunas mañanas a esos partidos y me parece que esconde unos falsos valores. O sea, que lo que aprenden esos niños en ese campo de juego, con esos padres alrededor, animando al triunfo, para mí no es nada interesante. Entonces me interesa más culpa a los padres que los niños. No, es la estructura cultural. Entonces me gusta y quiero poner, o sea, por dar salida y por no hablar de lo que ocupan, ¿no? Que tú te decías, en la Reina Sofía a veces los ven, pero es que ocupan el centro. Y es que en el patio del colegio ocupan el centro. Y es que dejan a todo lo demás en la periferia. Entonces, no puedo estar de acuerdo con ese tipo de acción en el espacio. Y entonces me gusta más pensar siempre, o sea, como en el trabajo comunitario, ¿no? De lo colectivo. Dices, ¿desde dónde se trabaja lo colectivo de una manera interesante? Para mí es el cuerpo de baile. O sea, me encanta imaginar los cuerpos vibrando, sudorosos, al unísono, ¿no? Donde nadie compite. Está todo el mundo vibrando en una sintonía. Para mí eso es el trabajo colectivo que puede traer el juego de bailar, ¿no? Eso, a mí me parece que ahí hay algo, un enunciado interesante a explorar. Bueno, estarás contentísima ahora porque en todas las plazas hay niños bailando, ¿no? Está súper de moda. Amo esto y además creo que TikTok ha contribuido mucho a ello y a que coreógrafos determinados estén monetizando como su actividad, ¿no? Que hasta ahora era como algo de, bueno, eres coreógrafo y ahora ya están haciéndolo. De hecho, creo que ocupan hasta el centro ahora. Cuando tú vas a una plaza están en el Me encanta, espejo. pero yo no consigo que mis hijos bailen. En los patios del recreo. Sí, doy fe. Mira, volviendo a las anécdotas de nuestros hijos, efectivamente, igual que en nuestra época, no sé qué habría en tu época, Victoria. Yo recuerdo en mi infancia las Spice Girls fueron lo más y todas las imitábamos. Bueno, me encantan. Ahora son las K-pop y
todos los niños y niñas quieren reproducir y ser coreógrafas y componer y tener grupo de música, y también eso está empezando a ocupar. Pero estoy de acuerdo en que el fútbol ocupa un espacio central en los colegios. De hecho, hay muchos patios, muchos colegios que reducen, que lo prohíben, o que tienen solo un día que pueden usar el balón, porque si no, efectivamente se cogen todo el protagonismo. Pero es que el magnetismo económico, obviamente. O Pero sea, es que el porque fútbol- poderío, pero es el que el magnetismo fútbol- que tiene lo que- sobre lo los que- cuerpos infantes, que deberíamos protegerlos, yo creo que de otra manera, están expuestísimos a ese tipo de competitividad. Pasa que creo que el fútbol es un caso muy paradigmático, o sea, muy Pero singular, que lo ocupa muy, muy mucho, singular, que que lo lo ocupa ocupa mucho. todo. Yo no afirmaría tan rotundamente estar en contra del deporte en general por ser competitivo. O sea, para mí sí que la competición deportiva tiene muchos valores cuando es algo más personal, de superarte a ti mismo, que la connotación que comparto de lo que tiene el fútbol, que ha construido o sea, que hay toda una sociedad. Bueno, ya se hace Hay Claro. algo bonito en lo que has fútbol dicho como en increíble, competir ¿no? con uno mismo, ¿no? Sí. O sea, que quizás el único, digamos, tipo de juego que me puede interesar de competición o de ganar es el que en realidad te reta contra ti mismo, Claro. ¿no? Entonces yo creo O sea, que hay deportes más secundarios que no tienen esa vocación esa presión social como la pero tiene el siempre es fútbol, comparativo. Siempre, que- aunque te reta contigo mismo, siempre estás has hecho la marca de 1 segundo, 2 segundos, tal, no sé qué. Siempre está esa idea de la marca, que a ver, estoy siendo muy radical y obviamente creo que tenemos que convivir con eso, pero en realidad creo que tenemos que dar espacio, si queremos construir otro tipo de mundo y otro tipo de futuro, que me parece que es urgente ya, o sea, estamos tarde, o sea, este mundo se va a la mierda si no empezamos a construir otro tipo de relaciones, de eliminar todas esas relaciones de violencia intrínsecas que están entre que atraviesan nuestras vidas. Creo que hay que dar espacio a otro tipo de imaginarios y de juegos. Ujú. Tenemos un titular, Victoria Acebo quiere abolir el fútbol en España. Y Sería la primera que lo firmase. Me dejarían de hablar mis hijos, eso sí. Igual no me Claro, renta. Claro, habría que ver ahí cómo te enfrentas con... ¡Ay, qué drama! No, pero bueno, me gusta el juego. O sea, al final es que el juego es una palabra que sí nos ayuda a imaginar, pero tiene muchas connotaciones, ¿no? Y una de ellas es este tema de las reglas. Vosotros en clase, como docentes, ¿cómo tratáis este tema de las reglas? Porque las reglas del juego también se pueden aplicar, ¿no? Las reglas de la arquitectura. ¿Sencillamente os gusta apartaros cuando estéis en clase de las reglas? ¿O os gusta decir, oye, esto es la vida tiene reglas? ¿Cómo os tomáis esto? Me miráis, me toca otra vez empezar. Pero venga, os cojo el guante. A ver, yo creo que las reglas, dependen de qué tipo de reglas hablemos, pueden tener una connotación muy negativa o muy positiva, ¿no? Yo creo que hay ciertas reglas que en la docencia ayudan a hacer grupos, ¿no? O sea, un grupo funciona si de algún modo tiene unas reglas que lo hace viable, no puede ser libre albedrío y entonces el grupo se descontrola completamente. Entonces hay ciertas reglas de grupo que funcionan muy bien. Claro, cuando hablamos de regla, no siempre la regla tiene que ser una imposición, ¿no? Cuando es una imposición no argumentada o no justificada, entonces no. Pero cuando la regla está muy argumentada y muy justificada, en la docencia, igual que en otros contextos de la vida, pues creo que sí. Porque, por un lado, eso, porque el grupo funcione, pero también porque pedagógicamente a veces ciertas reglas, incluso impuestas, si están argumentadas, favorecen el aprendizaje. Me explico. Nosotros en nuestra aula trabajamos muchas veces con determinados formatos. El formato puede parecer una regla impuesta. Todos tenéis que trabajar en este formato. Pero también es simplemente una herramienta pedagógica para que en determinado momento del curso todos puedan aprender de todos, porque están todos trabajando en ese mismo formato, ¿no? Mientras que en otros momentos la regla es libre formato porque cada uno tiene que decidir cómo se cuenta mejor su proyecto, ¿no? O sea, que las reglas son de nuevo tan amplias que hay ciertas reglas que sí, hay otras reglas que sí, no. O sea, para mí lo importante es la justificación del porqué de esa regla, ¿no? Eso es bonito, ¿eh? El que la regla no sea como no tan impuesta y que parezca arbitraria,
sino la regla está bien cuando la puedes justificar, ¿no? Claro, es que caprichosas, pues como que no, ¿no? De hecho, la regla caprichosa va a acabar cayendo por su propio peso, ¿no? Cuando está justificada y argumentada, la propia acción, ya sea en el juego, o en el aprendizaje o en el aula, en el día a día, acaba empujándola, acaba reforzándola. Cuando una regla no está suficientemente justificada, va a acabar fracasando, ¿no? De algún modo. ¿Tú sigues A mí- reglas en el aula? A mí mi aula me gusta imaginarla siempre como un laboratorio. O sea, y siempre se lo digo a las alumnas, sed libres de pensar dentro de este espacio lo que queráis y yo estoy para ayudar a ver cómo esto se consigue, ¿no? Entonces, hablamos también como de, claro, de que hay que... Y ahí se establecen líneas de investigación, ¿no? O sea, líneas que algunas conducen al éxito y otras conducen al fracaso, pero en realidad como en un laboratorio lo importante es sacar ciertas conclusiones de cuáles han sido los caminos que pueden ser útiles para la comunidad o para el grupo y cuáles, bueno, pues han resultado fallidos y no pasa nada. Entonces, para mí las reglas nunca es un a priorístico. Siempre se empieza sin regla. Siempre se empieza con un deseo, ¿no? Con un deseo de transformación. Bueno, probablemente con detectar un problema, ¿no? O sea, porque no, creo que a veces también le digo, cuando las cosas están bien, mejor no pensar dónde debemos actuar y de qué manera, ¿no? O sea, encontrar un problema y luego cuál es el deseo que puede conducir a la respuesta de ese problema. Entonces, me interesa dentro del aula, dentro de ese laboratorio, construir argumentos, que ellas sean capaces de construir argumentos que den, digamos, motivos para que sus propuestas tengan cierto sentido. Y una vez recorrido el camino y quizás llegado a un lugar donde puede decir esta respuesta es interesante, bueno, pues igual sí que hay que llegar a determinados pactos, ¿no? De esto, cómo se negocia, cómo se pacta y qué tipo de acuerdos hay que dotarse para que esto suceda. Pero bueno, yo tengo una especial también como aversión a la palabra disciplina, ¿no? O sea, porque la entiendo ahí desde o sea, un poco en términos como Foucaultianos, ¿no? De como tecnología eficaz de normatividad. O sea, creo que la disciplina está muy enfocada y muy encauzada a normativizar pensamientos. Es muy eficaz porque cuando en realidad te quieres ahorrar pensar muchas cosas, directamente la disciplina y las reglas te llevan a la salida muy rápido. Pero creo que se pierden por el camino derivadas que pueden ser interesantes y pueden traer hallazgos. Uh-huh. Entonces, no me gusta la palabra regla. No me lo imaginaba. No, o sea, yo cogiendo un poco el guante de la pregunta que también comentabas, como si en arquitectura, si la regla sí, la regla no, y también un poco en relación a lo que comentaba Victoria, yo creo que proyectar está como entre dos mundos de lo abstracto y lo concreto, ¿no? Y hay momentos del proceso proyectual en el que lo abstracto te tienes que dejar llevar y hay otros momentos en los que tienes que concretizar. Y la ausencia absoluta de reglas, quizá lo podríamos llamar de otra manera, pero la ausencia absoluta es el abismo más desconcertante, porque podemos llamar reglas a muchas cosas, como decía al principio, ¿no? Pero, digamos que pedagógicamente, partir aunque sea de un cierto tema, puedes considerar una regla. Si planteas una regla, claro que sí. un tema. Deseo. Los deseos no tienen reglas. ¿Pero el deseo parte de los estudiantes o parte de los docentes? Porque si al estudiante le dices libertad absoluta, no hay ninguna regla, ya la propia regla es que tú busques tu deseo. O sea, como que en el propio enunciado docente hay implícita cierta connotación de pautar algo que si no existe absolutamente nada y llegas a los estudiantes y simplemente empiezan a proyectar, estarían como en el abismo más absoluto. Es que la regla es muy poco pedagógica, o sea, o yo por lo menos lo siento, o sea, yo en mi adolescencia, o sea, recuerdo como esa situación de decir,
que te decían tus padres, pues esto así, porque, bueno, y también de Claro, pequeña, sin ¿no? justificar. Tienes que hacerlo así, porque estas son las reglas. Y nunca, o sea, no es pedagógico, no se entiende. O sea, de hecho, muchas veces te construyes a la contra de Claro, todo esto. Porque lo importante, yo creo que lo importante es las justificar reglas no de qué se parte, ¿no? han extirpado, o sea, el ADN de donde provienen. O sea, porque la regla es como una conclusión a lo largo de tiempo probada y constatada por cientos o por muchas sociedades, ¿no? Pero cuando se convierte en regla, se pierde la explicación y se pierde una información que es muy valiosa para la creatividad. Bueno, no lo sé. Yo insisto en que yo creo que hay muchos tipos de reglas. Y están las reglas impuestas no justificadas, están las reglas inherentes al propio proceso. Hay reglas que aunque tú no las impongas, el lugar en el que se produce la acción ya tiene reglas implícitas, ¿no? Como que no las puedes evitar. Y hay otras reglas que se inventa el propio estudiante, hablando en términos docentes, en su propio proceso de proyectar, ¿no? O sea, como que, al menos para mí, esos tres tipos de reglas hacen que la regla es verdad que tiene cierta connotación, pero si profundizas en ella hay distintas maneras de entenderla, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo. ¿En serio? Y nos quedaban Dos dos juegos por hablar sobre ellos. Pero bueno, no pasa nada porque podemos decirles a los chicos de la casa que, oye, lo mismo hacemos una segunda parte del episodio en la temporada 4, en la 5, en la 6, en la 7, en la que queráis. Sí que me gustaría preguntaros, por último, una última pregunta. Cuando no queréis pensar en nada, hoy hemos pensado mucho. Cuando no queréis pensar en nada, ¿a qué jugáis? ¿O qué hacéis? Yo ahora jugar con mis hijos me hace desconectar de muchas otras cosas, a lo que sea. Y antes de tener hijos y casi no tener tiempo para leer novelas más que jugar era lo que a mí me distraía de dejar de pensar en otras cosas. Pero ahora reconozco que juego a lo que sea con mis hijos, ya sea a jugar con los Playmobil o a jugar con los Legos aunque cuando me piden que juegue a ese juego imaginario de ser otra cosa que no soy, convertirme en un animal, eso ya me cuesta más entrar a ese juego. Pero mira, hay por ejemplo un juego que a mi hijo pequeño le gusta mucho últimamente, que es hacer puzzles de todo tipo, cada vez más difíciles, de estos incluso que hay ahora como de bolitas Complexos. que tienes que colocar, que tienen muchas resoluciones. Pues cuando consigo desconectar y jugar con él de verdad, solo el hecho de hacer puzzles me parece fascinante. Me encanta que haya salido el puzzle como juego, es que es un juegazo, ¿eh? Nos han regalado el otro día un puzzle precioso que es solo un gradiente de un color a otro, 500 piezas. Wow. Y dicen que, o sea, Es que te pones esos a hacer puzzles que no verano, haces en un día, que te tienes que tirar un mes. Claro, en imagínate hacerlo, es fantástico. eligiendo piecitas, a ver, esta es más clarita que esta es más clarita. Bueno, así, y puedes estar horas y horas jugando a ese puzzle. Brutal. Bueno, es que el tema, claro, es que está más amplio el que estamos tratando. Pues yo cuando no quiero pensar en nada soy una persona muy básica. Me tiro a la calle y me dedico a pasear así como de... Me gusta mucho, o sea, cuando tengo bloqueo en la oficina y digo, ya, esto no puedo, no quiero pensar más, no sé qué, me gusta mucho perderme por la ciudad. Comparto eso, paseo mucho por Me la ciudad. relaja mucho, o sea, ver cosas, entenderlas, encontrarme, cosas, hace que me olvide de... Es verdad que la palabra juego es tan amplia que también eso se puede considerar un juego, ¿no? Simplemente caminar por Sí, la ciudad el puede ser un deambular juego es a algo para mí encontrar muy algo. bonito, sí. Yo aprendí algo con Carlos que a mí no lo hacía mucho, pero Carlos es muy dado a cada vez que va a un sitio, aunque sea muy recurrente, ir cada vez por un camino diferente. Y es un poco Eso eso es un también, juego. ¿no? Es un juego, es como descubrir otro camino a ver si me pierdo o tardo más o menos, como te la juegas. Te la juegas. Bueno, y te encuentras cosas por el camino siempre, ¿no? Que te hacen como no pensar. ¿Creéis que existe la suerte? Wow. Sí, yo creo que existe la suerte y la mala suerte, claro que sí. Sí. Y creo que pasar por la vida tiene mucho que ver con saber gestionar tanto la una como la otra. Probablemente vamos a tener más episodios de mala suerte que de buena, pero creo que aprender a gestionarla es importante. Y mira, para mí esto tiene que ver bastante con la práctica profesional
Porque la arquitectura se construye desde un verbo en concreto, que es proyectar. Proyectar es un verbo, digamos, que presupone las acciones y los hechos que van a suceder. Con lo cual, deja fuera el proyectar esa condición de suceso y de que pueden pasar hechos que no estaban previstos dentro del proyecto. Entonces, yo eso lo he aprendido con la arquitectura, porque mis primeros años, o sea, que me eduqué de una manera muy canónica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, imaginaréis, y me enseñaron a Como todos los aquí presentes. Claro. Pero me formé desde esa idea de pensar que proyectar era casi una acción matemática, y que las cosas tenían que salir como las habías pensado, y que si no salían como habías pensado, era algo que te iba a provocar una frustración. Y cuando te pones en la vida y te pones a hacer arquitectura, te das cuenta de que lo proyectado nunca sucede como lo imaginaste, va por otro lado, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con los episodios que les sucede, con las biografías de las arquitecturas y las tuyas propias sobre la buena y la mala suerte. Sí, creo. Sí crees en la suerte. Bueno, 3 cosas que me han hecho pensar lo que decía Victoria. Primero, sí, yo creo que existe la suerte. Segundo, hay algo en esto que comentaste del proyectar que para mí tiene también por hacer como una aproximación a lo que yo entiendo en relación a la arquitectura, al juego y demás, que es la idea de potencial, como de construir cosas que pueden ser pero no tienen por qué ser de primera. Es como que tú generas la posibilidad. Y yo creo que ahí hay como algo también muy relacionado con el juego, mucho, ¿no? Que muchísimo. es algo que está ahí, latente, y no es hasta que se acciona el propio juego, pero mientras tanto puede ser o no puede ser, ¿no? Y luego hay otra cosa muy relacionada con la suerte, que es el error o el fracaso, ¿no? Que también está muy relacionado con el juego, ¿no? Estamos como muy hartos de hablar de esta cosa del error, ¿no? Que es propio del proceso de proyectar. Entonces, para mí algo también como muy valioso en haberme dado cuenta con el tiempo, y es un poco recurrente, pero también a través de mis hijos, especialmente, darme cuenta de la importancia del error para aprender. Es como la mejor manera de aprender, ¿no? En una obra, cuando algo sale mal, es que no lo vuelves a repetir. Y creo que tenemos que aprender también un poco eso. Yo lo vi muy claro cuando estuve en Estados Unidos. Los americanos presumen de sus fracasos. Y en todas las charlas que te dan de emprendimiento, cualquier emprendedor que le va de maravilla, lo primero que te cuenta es cuándo fracasó y cuándo algo falló, ¿no? Porque de ahí han aprendido mucho. A mí eso me interesa mucho. De hecho, Jack Halberstam dice que si los caminos del éxito son tan costosos, quizás los caminos del fracaso traigan otro tipo de horizonte y otro tipo de experiencias y de aprendizajes. Entonces, es verdad, o sea, que él tiene un texto dedicado al fracaso, el arte queer del fracaso, ¿no? Y a mí me parece que en esa situación, o sea, que él dice, claro, el fracaso tiene, por supuesto, unos trae aparejado unos sentimientos negativos, de frustración, de muchos sentimientos negativos, pero también plantea una opción frente a esta positividad tóxica de esta sociedad, donde en realidad el éxito de unos se construye sobre el fracaso de otros. Es una sociedad donde todo está... los mensajes están diseñados para decirnos que podemos triunfar, que vamos a triunfar y que es un triunfo de manera individual, sin explicarnos que los fracasos tienen que ver con condiciones estructurales. Entonces, como dice Jack Halberstam, quizás en los caminos del fracaso haya otras vías interesantes desde donde crear, aprender y sacar otras maneras de hacer. Se me ocurre para terminar poder decir que, por ejemplo, no pasa nada si pierdes la partida. No pasa nada. No, amigas. Seguimos amigas. Es que ves el juego. Beatriz Colomina tiene un texto muy chulo en el que habla de cuántas maneras usamos la palabra de jugar, ¿no? Todas. Sí. No, a mí me ha costado mucho, es dificilísimo. Vamos a ver, menudo temazo nos han traído.
En fin, bueno, hasta aquí hemos llegado con el juego en este episodio de La Casa de la Casa, que es un podcast de la Casa de la Arquitectura. Bueno, muchas gracias, chicas. Este es un espacio físico, pero también es virtual, como sabéis, una plataforma, un dispositivo, un artefacto y una infraestructura. Es una casa desplegada, indefinida, pendiente de ser habitada, y queremos que este sea un espacio de confianza, íntimo como el hogar, escenario de cotidianidades como la que hemos vivido hoy, y complicidades, un lugar de encuentro donde diversas voces hablarán de arquitectura, de entorno, de cultura y de sociedad. Una invitación abierta para conversaciones, sobremesas y confesiones. Un lugar en el que sentirse cómodo para soñar más allá de la disciplina, para transgredirla y también cuidarla, mimarla y deleitarnos con ella. Así que nada, sube la sintonía y terminamos.